Hoy día es ya sábado. Imagínense, déjenme ver. Estamos aquí a sábado 15. Sábado 15. Aleluya. Le damos gracias a Dios por su bondad. Susana, Dios te bendiga. Dios me las bendiga. Este es un día que hizo el Señor. Qué lindo es. Qué lindo es poder estar delante del Señor todos los días de nuestra vida. No importa que sea sábado, pero los sábados también tenemos nuestros devocionales y este es el libro de Juan para principiantes. Estamos llevando este estudio que es de tanta edificación para cada uno de nosotros y vamos al capítulo 7. Vamos a estar estudiando en el capítulo 7 del verso 10 al 24 en el nombre de Jesucristo. Así que le damos gracias, las bendigo en el nombre de Jesús. Yolanda, Dios te bendiga en esta mañana. Y le damos gracias a Dios. Vamos a orar para poder empezar nuestro estudio, para después que queden libres y puedan hacer las actividades que tienen programados para este día. Así que, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el descanso que nos diste. Te damos gracias por el regalo de la vida, por un día más. Señor, te invitamos, Espíritu Santo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos acompañes en este estudio bíblico, que sea, Señor, tú instruyéndonos, revelándonos, mi Dios amado, el mensaje, mi Dios, que fue plasmado en este libro de Juan. Señor Jesús, ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, guíanos. Y Padre, revélanos. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendice a mis hermanas que ya están conectadas y las que se están conectando y las que se van a conectar, Señor. Les bendecimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Qué lindo es poder estar con ustedes. Vamos a estar leyendo el libro de Juan, capítulo 7, y dice, Jesús, déjame poner mis lentes porque yo me quiero rehusar a usar mis lentes, pero hay veces ya como que me obliga. Así, Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quería hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que hablaba por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esto estaba diciendo Jesús. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Ahí los confronta. Vamos a después en el análisis. ¿Por qué procuráis matarme? Respondiendo la multitud y le dijo, demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, perdón, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada.
os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgáis con justo juicio. Aquí vamos a ver, recuérdense que en el capítulo 7, en los primeros versículos, ya era el tiempo de subir a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significaba esta fiesta? Esta fiesta lo hacía en conmemoración, recordando, fue establecida por Dios para que ellos no se olvidaran de a dónde los sacó el Señor, de Egipto, cuando estuvieron en esclavitud por muchos años. Así que el Señor tenía, todo el mundo iba hasta Jerusalén para celebrar la fiesta del tabernáculo. En el capítulo 7, cuando vemos el 5 y el 6, los hermanos, 4, vamos a decir, los hermanos comienzan a decirle a ellos, porque ya tenían que irse, y veían como a Jesús muy tranquilo, que no tenía como ganas de irse, y entonces ellos vienen y le dicen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstalas al mundo, porque ni aún a sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre estará presto. Es decir, que le había dicho, mira, déjame quieto aquí, que yo sé que el tiempo mío todavía no es para que yo suba a Jerusalén. Vayan ustedes y yo los encontraré allá. Entonces, por eso es que en el mismo capítulo 7, verso 10, vamos a ir desmenuzando lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice el número 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ustedes saben que los judíos no aceptaban la declaración que Jesucristo hacía, que él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos trataban de matarlo porque les hacía obstáculo a la enseñanza de ellos. Y ellos lo llamaban que era un blasfemo. Esta es la despedida de Jesús a Galilea. El escenario de gran parte de su ministerio público se fue en secreto, no con gran compañía de peregrinos como usualmente la gente lo seguía. Esta vez él se fue solo. Por eso es que él mandó a los discípulos adelante, a sus hermanos adelante, y él siempre tomaba tiempo para estar a solas con su padre y hacer, porque ya él sabía que se aproximaba algo difícil para él. Entonces él dice que se fue en secreto, no con la gran compañía de peregrinos que se dirigía a la fiesta. Su llegada al lugar ocasionó una investigación de parte de los judíos, porque los judíos andaban tratando de buscarlo, pero en una multitud, pero no le era fácil identificarlo. Pero vamos a ver qué es lo que hizo Jesús. Es decir, él no se escondía, él sabía lo que hacía, él no se estaba escondiendo, porque después él fue al templo a enseñar la doctrina. Y me llama la atención esa palabra, dice la doctrina. Así que vamos a estar mirando eso. Dice que había gran murmullo. Ahí vimos en el 12, 7:12, dice que había gran murmullo entre la multitud, pues unos decían que era bueno y otros decían que engañaba al pueblo. Es tan importante, hermanos, poder conocer la palabra de Dios, porque sí hay engañadores, sí hay gente que engaña a la gente, hay tantas sectas, tantas religiones que tú dices y la gente piensa que toda la religión te lleva a Dios. Eso es un engaño. No todos los caminos te llevan a Roma, decían, ¿no? No todas las religiones te llevan a Dios, al Dios verdadero, porque hay muchos dioses. Por eso es la importancia de escudriñar las escrituras para que tú no seas realmente engañado.
Si tú no conoces la Escritura, vas a ser engañado. Por eso es que el estudio de la palabra es fundamental. Hay veces la gente cuando nunca ha estudiado la palabra de Dios y son adoctrinados por otras religiones, que son religiones, pero Jesucristo no es una religión. Jesucristo quiere tener una relación personal contigo. Les es muy difícil a veces a las personas poder entender, como le pasaban aquí a los judíos, porque habían sido ellos enseñados por medio de la ley de Moisés que fue dada. Entonces ellos no podían aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, pero ellos tenían una profecía en Isaías que iba a venir un Mesías, un Redentor. Ellos esperaban a que su rey, su Mesías, pues no iba a nacer en un pesebre, sino a lo mejor en un palacio. Y se le era difícil poder entender. Solo a través del Espíritu Santo es que trae la revelación. Y oramos por todas aquellas personas que siguen religiones, que siguen tradiciones humanas, pensando que están en el buen camino. Yo te invito, hermano, amigo, familia, hermano en Cristo, que tú leas la palabra. La palabra te va a enseñar. Por eso Jesús dijo, y él enseñaba acerca del reino de los cielos. Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando él decía, el reino de los cielos se ha acercado, era Jesús dejó su trono, su gloria, para poder venir al mundo. Por eso es que decía, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que Jesucristo trajo el reino a la tierra. El reino de Dios es un reino sempiterno, es un reino poderoso, es un reino en el cual el Señor te invita a ser parte de este reino a través de la sangre y la muerte de Jesucristo como heredero y coheredero juntamente con Cristo de la gloria venidera. Así que es importante, Jesús no padeció todo lo que tuvo que padecer por gusto. Ningún hombre quiere que lo maten como lo mataron a él, ¿no? Es decir, lo mataron, pero decimos lo mataron, pero sabemos que dice que Dios ya tenía un plan de redención por nosotros. Pero igualmente, sacando el plan y el propósito, el ser humano, Jesús no andaba haciendo mal. Jesús no le hizo daño a nadie. En lo personal, al pueblo, él siempre hizo bien a ellos. Y no había ninguna razón por la cual lo tenían que haber matado. Ellos sí en su corazón lo mataron, pero dice que Jesucristo, si el corazón del hombre hubiera sido diferente, pues no había necesidad que Jesucristo pagara con su vida en la cruz. La gente hubiera aceptado la enseñanza del Mesías. Y él le demostró no solo de palabras, sino de hechos en su caminar. Hemos visto los milagros, hemos visto las profundidades de su palabra. Y entonces dice que aún la mejor estimación de la gente no era lo suficiente buena ni completa, exacta. Jesús es más que un hombre bueno en aquellos que lo aclamaban meramente como tal. Habían equivocado completamente el significado de la encarnación, la vida, la crucifixión y la resurrección. Aleluya. Dice, la acusación de que él desviaba al pueblo se había posible al haber sanado. Era imposible porque él había sanado el paralítico en un sábado. Es decir, solo por eso, por haber hecho el bien en un día sábado. Entonces, Jesús ahí es cuando los confronta a los fariseos, a los judíos, porque ellos dicen, oh, tú me quieres matar a mí porque he hecho el bien en el día sábado. Y sin embargo, en la ley de Moisés dice que tú tienes que el día sábado no se trabaja, pero si un niño nace, en cuanto a la circuncisión, si un niño nace
y tenían que esperar 8 días para hacerle la circuncisión. Y si la circuncisión caía el día sábado, ellos lo hacían. Entonces, por eso es que Jesús los confronta. Es decir, tú me quieres matar a mí y no te das cuenta que tú también haces circuncisión el día sábado, en el cual tú mismo dices que no podemos hacer absolutamente nada. Entonces ahí es cuando Jesús les hace esa aclaración. Dice, conversación en medio de la fiesta. Jesús enseña al pueblo. La fiesta, propiamente dicha, esta fiesta duraba 7 días. Pero, dice, fue agregado como una santa convocación en Levítico 23:36. Ahí vemos que se aumenta un día más. Entonces, la fiesta se celebraba en 8 días, pero el último día recibió el nombre del gran día de la fiesta, es decir, la culminación de la fiesta, y le llamaron la Santa Convocación. Ese día, para la fiesta, la gente iba, hacían enramadas, hacían comidas, danzaban, bailaban. El pueblo de Israel era un pueblo bastante alegre. Y ellos celebraban la victoria que habían tenido y recordaban y leían los escritos de Moisés, recordándole y enseñándole a sus hijos cómo Dios los había sacado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Así que era importante para ellos el poder compartir. Es importante para nosotros, hermanos, el compartir la palabra de Dios. ¿Ok? Reunirnos, dice, celebrar. Cuando nosotros nos reunimos a los cristianos, siempre nos gusta adorar, alabar, enseñar la palabra y después comemos. Hacemos algarabía. Yo el próximo domingo voy a celebrar mi cumpleaños, 60 años, y yo lo he querido hacer vamos a decir, en la Santa Convocación, porque tengo agradecimiento en mi corazón por cada año que Dios me ha permitido vivir. Yo quiero celebrar con mi Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con mis hermanos en Cristo, con mi familia, a quien amo, y aquellos que me quieran acompañar para darle gracias a Dios por la vida, por la vida. Y es algo que a veces el mundo quiere celebrar diferente, pero nosotros los cristianos siempre queremos celebrar con nuestro Señor Jesús, porque Él cambió mi vida, dice, completamente. Y para mí no hay cosa más importante que mi Señor. Así que el día de la Santa Convocación, de la fiesta que habían tenido ellos. Entonces Jesús subió, dice, al templo y enseñaba. Es decir, él no anduvo escondiéndose. Él sabía, porque él sabía cuándo hablar y cuándo callar. Qué bonito es. El Señor nos enseña en su palabra cuándo debemos de hablar y cuándo debemos de callar. En el nombre de Jesús. Así que dice que subió y enseñaba. Y esta enseñanza, dice, esta es la primera referencia en el Evangelio de Juan a la enseñanza de Jesús en Jerusalén. Y se maravillaban los judíos. Cuando escuchaban a Jesús, se maravillaban y decían, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Nosotros conocimos en Ecuador un pastor, ya partió a la presencia del Señor, que él nunca fue a la escuela, él no sabía leer ni escribir. Pero él, a través de la palabra de Dios, el Señor le enseñó a leer. Y luego se convirtió en un pastor. La palabra de Dios hace sabio al ignorante. La palabra de Dios tiene una enseñanza que supera a todo título universitario. La palabra de Dios encuentra los mejores consejos. La palabra de Dios tiene el poder de transformar, cambiar
establecer, edificar las vidas. Así que si hay un libro que debemos todos los seres humanos leer, debería de ser la palabra de Dios. Que lo entendemos, hay veces no lo entendemos. Yo era una de las que buscaba sabiduría, porque a mí me ha gustado siempre aprender. Y yo buscaba en libros, leía libros, muchos libros. Siempre en mi casa hay libros. Es más, yo siempre le regalaba a mis hijos libros. Y recuerdo que una vez, parece que yo ya venía regalándole el libro a mi hija Katy muchos años. Entonces, estaba yo fuera del país y yo la llamo y le digo, hija, ya te compré tu regalo. Entonces ella me dice, mami, yo ya sé qué es. ¿Cómo tú sabes qué es? Yo le digo, me dice, mami, llevas años regalándome el libro. Sí, es un libro. Y yo sabía que era un libro. Y le doy gracias a Dios porque ella también ama la lectura y ama la lectura de la palabra de Dios. Los demás libros son libros de referencia. Al menos a mí no me gusta leer libros de ficción. A mí me gusta leer libros que sean de vidas cristianas o de gente que haya pasado, biografías más que nada, biografías de las personas que han pasado situaciones y me gusta saber qué pasó, cómo resolvieron o qué sucedió al final del túnel, a lo mejor que pasaron. Y hay muchos libros muy edificantes. La ciencia ficción no te lleva a la verdad. Así que es mejor siempre buscar libros con referencias reales. Aleluya. Así que dice que esta gente se maravillaba cuando escuchaban a Jesús. Hasta nosotros, cuando estudiamos la palabra, nos maravillamos. Hasta el día de hoy sigue siendo ese mismo efecto. Aleluya. Cuando tú no comprendes las cosas, pues te es difícil, pero cuando comienzas a leer y comienzas a entender y el velo se ha roto, porque acuérdate que el enemigo dice que pone una venda sobre nosotros para que el evangelio de Jesucristo no te resplandezca. Pero cuando el Señor entra a tu vida, esa venda es cortada, entonces hay prácticamente hay puerta abierta para poder entrar a las profundidades del reino del Señor y comenzar a conocer lo que está en el cielo. Por eso es que es tan edificante que podamos reunirnos a tomar una taza de café y de estudiar la palabra de Dios, escuchar los devocionales. Es tan edificante compartir la palabra de Dios. Cuando tú enseñas, también aprendes porque Dios te edifica a tu vida. Así que la respuesta de Jesús a la pregunta de ellos, a la vez identifica la fuente de su enseñanza y declara su relación con el Padre, porque dice, mi doctrina, que es la enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que yo te estoy enseñando tampoco es mío, es de aquel que lo trajo y lo plasmó. Así que hay mucha gente que puede enseñar interpretación humana, pero tenemos que ir siempre a la fuente de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros decimos, busca una iglesia donde tengan la sana doctrina. No es lo que yo creo, lo que yo pienso. Podemos nosotros hacer la aplicación a nuestra vida a la palabra de Dios y de esa aplicación podría yo sacar un pensamiento, pero tengo que estar basado en el fundamento de la palabra de Dios. Y Jesús le dice, esta doctrina que es la enseñanza, no es mía. Por eso que es importante las clases de discipulados en tu iglesia, asistir a las clases o a las células de discipulado, porque ahí es donde vas a aprender la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y él le dice, no es mía, sino de el que me envió. Su sabiduría y su enseñanza, en contraste con la de los judíos, tiene su origen y fundamento en Dios. Nuestra enseñanza, nuestra palabra que estamos dando tampoco no es nuestra, es del Señor. Nosotros la hemos aprendido, cada día que aprendemos la aplicamos a nuestra vida y entonces ha dado como resultado la vida que tenemos.
Si hay un cristiano y dice, es que a mí me ha ido mal, yo podría asegurarte, es que no has entendido la palabra, no la aplicas correctamente y por eso es que a lo mejor no ves los frutos del Espíritu en tu vida y los frutos de la relación de la palabra, porque la palabra es poderosa. Pero hay ocasiones, como el caso de Job, en que el diablo también pide permiso para poder, pero eso es algo temporero porque no es eterno. Probar y decir, claro, estás muy feliz porque el Señor te ha bendecido. Señor Jesús, que nos cubra, Padre de la gloria, y que no pide el enemigo permiso para poder probar nuestra fe, sino que nosotros, hermanos, podamos cumplir a cabalidad con la palabra de Dios para que el Señor vea que esa palabra ha tenido efecto en nuestras vidas. Así que la vida de mucha gente fue transformada cuando Jesús estuvo aquí y aún sigue siendo transformada porque imagínense, yo no estuve con Jesús y mi vida, yo doy testimonio de que mi vida fue transformada por el poder de la palabra, por el poder de su amor, fue transformada. Aleluya. Y Dios transformará la vida de cualquier persona que se acerca a Jesucristo. Santo Espíritu de Dios. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, ahí le dice Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que busca hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Busca agradar a Dios. El que no busca hacer la voluntad de Dios vive más en la carne. Y los placeres de la carne es que desea hacer o cumplir. Por eso es importante determinar y entender que que tenemos un cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios habla a nuestro espíritu para que nuestro cuerpo sea sujeto a esta palabra, porque de lo contrario, si la carne no se sujeta al espíritu, hermano, la carne domina y vas a estar haciendo muchas cosas que pueden ser de mucho placer, mucho gusto a tu carne, pero de mucho disgusto para el espíritu, de mucho mal para tu espíritu. Entonces hay que tener una vida balanceada en el Señor. Y no es que te estamos diciendo que tú tienes que dejar todo lo que tú haces, porque no es con tu ayuda, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va enseñando, te va redarguyendo, te va diciendo, mira, esto no te conviene, porque Él dice que Él está aquí para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Así que no es que hoy me convierto y mañana soy Teresa, la Santa Teresa o la Santa Amelia. No, no es así, no es verdad. La realidad es que luchamos todos los días. Cada día que nos sometemos a Dios luchamos tal vez menos con la carne porque la vamos conociendo, pero tienes que conocer tu carne, qué es lo que tu carne le gusta y eso es lo que la carne va a querer que le des. Pero también cuando a medida que conoces de la palabra de Dios, dice que mientras más conocemos de la palabra de Dios, más nos alejamos del mundo. ¿Ok? Mientras más nos acercamos al mundo, más nos alejamos de Dios, porque no podemos servir a dos príncipes, ¿no? Al diablo y al Señor. Entonces, pero Dios, en el caminar del proceso, Él te va ayudando, Él te va sosteniendo. ¿Que nos caemos? Sí, nos caemos muchas veces. Y unas caídas hay veces terribles, pero la misericordia de Dios siempre está ahí para levantarte, para restituirte, para restaurarte, para animarte. Y todos nosotros que entendemos esta naturaleza, nadie puede decir, hermano, nadie puede decir, hoy soy cristiano, soy santo, yo no voy a pecar y allá los pecadores. Nadie, porque todos podemos pecar de pensamiento, de acción, de actitud, en cualquier momento. Así que nadie puede decirse, ¿ok? Que yo ya estoy libre de pecado. Dice la palabra de Dios que el que dice que no tiene pecado, hace Dios mentiroso.
porque la naturaleza, no es que estamos viviendo todavía en esta naturaleza de la carne, ¿ok? Mientras estemos sujetos a esta carne, va a haber una lucha. Dice que hay una lucha. Nuestro espíritu, nuestra alma lucha. Hay una lucha con los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Así que no te sientas mal si has caído, si has cometido pecado, regresa. Pídele perdón a Dios, restaura tu vida con el Señor. El Señor dice que está con los brazos abiertos, mientras hay vida y esperanza. Así que yo te animo en el nombre de Jesucristo que no te quedes caído. Levántate, levántate. Dios no hace excepción de personas. Dios nos ama a todos. Aquellos que buscamos hacer la voluntad de Dios, que buscamos su presencia, que buscamos decir, Señor, no quiero vivir una vida sola. Yo quiero vivir bajo esa autoridad del Señor. Yo quiero vivir bajo esa protección de Dios. Yo quiero vivir bajo esa ayuda de Dios. Así que levántate y ponte sobre tus rodillas, pide perdón, clama a Dios y levántate a seguir una vida de abundancia y diferente en el nombre de Jesucristo. El Señor les dice, aquí el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La prueba absoluta y final de la veracidad y autoridad es la voluntad de Dios. Jesús, aún en Getsemaní, cuando ya vio que ya el tiempo estaba cerca, le dijo, Señor, que no haga yo mi voluntad sino la tuya. Esto es difícil. Dice que el sudor de él era como gotas de sangre, es decir, que la presión que él tenía sobre su cuerpo, sobre su mente, de saber, ponte en los zapatos de Jesús y te dan una sentencia de muerte y tú sabes que vas a morir. Y ya sabes que te dan una fecha. Hay gente que son sentenciados a pena de muerte. Pero fíjese, hay gente que aún en el último momento se arrepiente. Y toda esa presión, y tú has sido una persona buena, no has hecho daño a nadie, y sabes que te van a matar. Y tienes que ir al Señor para que te dé esa fuerza, esa resistencia, porque es una situación muy difícil. Acuérdense que Jesús era 100% hombre. Él no estaba usando el poder de Dios. Él estaba dependiendo del poder del Padre. Así como tú y yo dependemos del poder del Padre. No dependemos de nuestra fuerza. Tenemos que depender del poder del Padre para poder vencer las situaciones adversas, las situaciones difíciles que nos toca vivir, las batallas que nos toca pelear. Hay unas batallas que si no buscas al Señor, pues tendrás que pelearlas tú sola. El ser humano como ser humano en sí, pues el enemigo tiene mayor poder que el ser humano. Pero en Jesús es que nosotros tenemos ese poder que he dado y esa autoridad que es dada por medio de Jesucristo para poder reprender toda obra del enemigo contra nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestra ciudad, nuestro país. Entonces ahí es donde tenemos la autoridad en el Señor. Así que le damos gracias a Dios por eso. El que dice, el que habla y actúa por su autoridad de otros refleja el carácter de aquel a quien representa. Es decir, tú representas, como dice él, la autoridad y el carácter de quien te manda, ¿no? Y a Jesús representaba el carácter del Padre. Él representaba esa autoridad del Padre. Aleluya. Así que Jesús enviado por Dios no es como el maestro que habla por su propia cuenta y su propia gloria busca. Jesús no andaba buscando gloria personal. Recuerdo una vez yo soy muy sensible a esto. Fuimos a un seminario en Miami
y ya era la hora del break. Varias cosas que me llamaron la atención de este seminario. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que estábamos en el break y estábamos tratando de comprar algo para comer. De repente veo un montón de gente haciendo bulla, que habría que abrirse porque alguien iba a pasar por ahí. Y entonces yo grité, ¿será Jesús de Nazaret? Porque a Jesús de Nazaret, pues es que se le rinde pleitesía. Pero a un hombre mortal como yo, respeto y honor. Porque dice, leíamos, el que respeta a quien te respeta, da honor a quien te da honor. Entonces, pero pleitesías y algarabías por la llegada de un predicador o de un profeta o como que eso está para mí de más. Dice, Jesús no buscaba su gloria, sino la gloria del que le envió. Por eso él dice Jesús, no es como el maestro que habla por su propia cuenta y su propia gloria busca. Antes bien, él busca la gloria del que le envió. Este es el verdadero y no hay en él injusticia. Nosotros no podemos buscar la gloria para nosotros. Toda gloria es para el Señor. Recuerdo cuando estudiábamos en el Ejército de Salvación, una de las cosas muy bonitas que me gustó mucho es que cuando algo salía muy bien y la gente pues agradecía, nosotros señalábamos hacia arriba con el dedito. Y eso es el Señor. Eso es algo muy bonito. Toda gloria debe de ser para el Señor. No es para nosotros, siervos inútiles somos. Aleluya. Por él es que el Señor nos ha permitido poder ser sus hijos y sus siervos. Aleluya. Pero representamos al reino de los cielos, no al reino de las tinieblas. Por eso es que debe de haber verdad y justicia, no injusticia ni falsedad, porque no representamos al reino de las tinieblas ni al reino perverso de maldad. Dice, por el momento Jesús abandonó el tema que tenía a mano, la defensa de su derecho y su capacidad para hablar, y se volvió contra sus opositores, es decir, se volvió contra ellos. Dice, y fue un ataque doble. En primer lugar, le hizo una pregunta retórica. Nos dio Moisés la ley. Jesús ahí comienza a confrontarlos. ¿A ustedes no les dio Moisés la ley? Seguida por la devastadora acusación contra ellos, y ninguno de vosotros la cumple. Ahí los confronta, el Señor le vira, vamos a decir, la tortilla, y comienza a confrontarlos a ellos. ¿No le dio a ustedes la ley, a Moisés la ley? Y ninguno de vosotros la cumple. Como evidencia de que habían dejado de observar perfectamente la ley, Jesús les presenta su práctica de la circuncisión en un niño al octavo día de su nacimiento, aunque este fuera sábado. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ahí los cogió en curva ellos. Segundo, dice, aún ellos pudieran haber hecho un juicio correcto donde hubieran un conflicto de leyes. Se había equivocado en un juicio en donde los valores reales estaban por medio. Si reciben el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿O se enojáis conmigo porque yo sané a un hombre en el día de reposo? Ahí es cuando dicen lo ancho para ti y lo estrecho para mí. Ahí es cuando dicen también, no me gusta usar esto, pero son dichos. Pero dice que el sacerdote dice, hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. ¿Y qué es lo que él hace? A saber lo que hace. Con las monjitas y con la bebida que resta, dice. Aleluya. Pero eso es el dicho que yo siempre escuché cuando era niña, que la gente lo repetía. Entonces, en esta ocasión así estaban los judíos. A Jesús sí
le acusaron porque sanó a alguien el día sábado, pero ellos circuncidaban, algo que no podían hacer el día sábado si vamos a respetar el sábado como el día santo del Señor, donde nadie podía hacer nada. Y ahí incluso había derramamiento hasta de sangre, porque cuando le hacen la circuncisión, pues hay hay sangre. Así que imagínense, Jesús lo confronta a ellos de esta manera. Así que no podemos pretender, ¿no es verdad? Como nosotros como cristianos, como pastores, exigirles a ustedes sin también nosotros cumplir con el mandato del Señor. Imposible. La palabra de Dios es para mí y es para ti también. Y es para que todos la podamos cumplir en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ya va para concluir en la última parte. Dice, al guardar la ley, los judíos imponían frenos al hombre. Jesús, al hacer una obra, cumplía con la ley más elevada, la liberación de un hombre, un énfasis sobre la moralidad legalista conduce fácilmente al juicio equivocado que determina que terminan en la destrucción de los valores reales. De aquí al mandato de Jesús sobre el asunto, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nosotros rechazamos el legalismo. Realmente el legalismo es una falsa doctrina de santidad, porque muchas veces les obligan a no cortarse el pelo, a ponerse una falda larga, y eso no es santidad. Eso no es santidad. Porque como dicen también, sí, y tienen una lengua así también de larga. Todo largo, pelo largo, falda larga y lengua larga. Eso es una falsa santidad. Así que yo creo en la vida real. Yo creo en esta palabra preciosa que ha ido transformando mi vida día a día. Que ha ido cambiando mi vida día a día. Así que el legalismo puede llevar a la gente a una falsa relación con Jesucristo. En la iglesia soy un santito y en mi casa soy un diablito. Y eso no puede ser así. Así que es una relación personal. Vidas reales en tiempo real, palabra que vivifica, que transformó en la época de Moisés, en la época de Abraham, en la época de David, en la época de Daniel, y transforma en la época de nosotros. Y transformará en la época de nuestros hijos y en la época de nuestros nietos y hasta que venga el Señor. Porque su palabra dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios es eficaz y más cortante que dos filos, dice, porque corta para mí y corta para ti. Así que yo siempre he dicho que lo que Dios entregó a mi vida, a mi mano, ha sido una responsabilidad tal vez mayor y compromisos mayores delante de Él en el ministerio. Pero eso no me hace más ni menos que el que limpia la iglesia, el que lava los baños, el que prepara la comida, el que prepara la Santa Cena, el que prepara el servicio, de ningún líder. No soy mayor que ninguno de ellos. Tengo mayor compromiso delante de Dios y mayor responsabilidad, porque dice que el que le fue fiel, dice, le dio más. Así que si eres fiel, pues Dios te va a poner más para que hagas. Aleluya. Pero también la bendición del Señor dice que Él no es deudor de nadie. Así que Dios, trabajamos para el que el mejor paga. Y el que mejor paga, ¿no es verdad, amiga Beatriz? Que siempre nos dice, trabajo para quien tú trabajas, para que el que mejor paga. Así que trabajamos para el que mejor paga. Porque el Señor le llama, a todo esto, fíjese, le llama trabajo. Aún al escuchar tú, le llama trabajo. Y Dios mira con agrado todo esto, porque estás interesado en aprender, en escuchar, para poder entender, conocer la palabra de Dios y que hayan esos cambios que Dios quiere que se haga en tu vida. Así que Dios te bendiga, mi amado hermano en la fe, hermano de la familia y amigos.
Te bendigo con esa bendición de lo alto. Te bendigo con entendimiento, con sabiduría, que el Señor abra tu entendimiento para que puedas aprender de esta preciosa palabra poderosa que adquiere sabiduría, justicia de parte de Dios y que limpia nuestra vida, que transforma nuestra vida. Así que oramos para que tengas un lindo día en este día sábado, ya 15 de agosto. Aleluya, ya, imagínense, ya pasamos más de medio año. Y le damos gracias a Dios que podemos estar todavía aquí transmitiendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a Anita Maridueña, no se me han ido todavía. Sé que Sonia, Dios te bendiga, mi amada hermana. Qué bendición, Santo Espíritu. Y todas mis hermanas que han estado conectadas, las bendigo. Y oramos para quedar terminado este devocional con el libro de Juan. El próximo sábado no tendremos el devocional de Juan. Acuérdense que el último sábado de cada mes hay oración en el Square. Así que es en la mañana. No tengo el estudio de Juan, pero transmitiré. Si se lleva a cabo, voy a transmitir desde ahí, del Square. Te invito, hermano y amigo, que nos acerquemos al Square para estar orando por la ciudad, por el pueblo, por todo lo que está pasando. Nos es necesario humillarnos en la presencia de Dios. Y no tener, dice que Jesús era atrevido, predicaba. Imagínense, lo procuraban matar y él estuvo después en el templo enseñándoles. Es decir, que alguien que tiene miedo no va a donde las papas están calientes, dice. Así que Jesús era intrépido, dice una palabra ahí, que él era intrépido, atrevido para poder predicar la palabra. Debemos de ser atrevidos para hacer las cosas del Señor, intrépidos en el nombre de Jesucristo. Así que Dios te bendiga. A mi hermana Anita, Dios te bendiga. Y a todos mis hermanos que se conectaron, Dios me los bendiga. Les amo en el amor de Jesucristo. Les motivo de todo corazón buscar el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas serán añadidas a tu vida. Dios no deja nada sin resolver, sin escuchar. Así que, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque Jesús nos enseña esa palabra hermosa que el Padre te dio para que nos las dejaras a nosotros. Y ahora, Señor, esta enseñanza no es nuestra, es tuya, Señor. Bendecimos, Señor amado, la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pido que esta palabra penetre en el corazón y seamos transformados cada día de nuestra vida, renovados, como dice la palabra de Dios, nuestras mentes, nuestro espíritu, Señor amado, para que seamos hijos de obediencia, hijos, Señor amado, que tú puedas decir, ahí están mis hijos amados, Señor, que puedas tener, Señor, esa confianza de depositar en nosotros, Señor, los planes que tú tienes para que el reino de los cielos se cumpla en la tierra y que las almas sean salvas, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, oro por cada casa, cada hogar. Si hay problemas, mi Dios, que la paz de Jehová venga sobre ellos. Si hay enfermedad, que tu poder de sanidad venga sobre ellos, mi Dios amado. Si hay escasez de finanzas, Señor, abre los tesoros del cielo, Señor, y derrama la finanza en los hogares, mi Dios bendito, de aquellos que claman, que te confían, Señor amado. Señor bendito, y si hay cualquier situación con los hijos, esposo, mi Dios, va a comenzar pronto un año escolar, Señor. Estaremos orando por los niños, como siempre lo hacemos, Señor. Te pido por los maestros, por el sistema, Señor. Todo está diferente, todo es nuevo. Hay mucha expectativa, Señor Jesús, pero te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que pongas tranquilidad en el corazón de los maestros, mi Dios, que usen los maestros, Señor amado, que son tus hijos, tus siervos, para que en cada institución que haya un cristiano, Señor, pueda plantarse, Señor amado, tu protección, tu palabra, tu testimonio, Señor amado, y tu gloria, Padre. En cada aula que haya niños cristianos, Señor, tu protección sea sobre ellos, Padre Celestial, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Dale sabiduría y entendimiento. No permitas que el enemigo, Señor amado, use a nuestros niños, Señor, como burlas, mi Dios. En el nombre de Jesucristo cancelamos, Espíritu Santo de Dios, que pongas amigos buenos alrededor de nuestros nietos, de nuestros hijos,
mi Dios amado, y que puedas cambiar y transformar, mi Dios amado, este sistema para mejor. Padre, bendecimos tu nombre y asimismo los trabajos, Señor, de mis hermanos, les bendecimos. Aquello que no tiene trabajo, Señor, abre fuentes de trabajo, mi Dios amado, y que podamos, mi Dios bendito, ser consciente de apoyar los negocios, los small business que le decimos, los pequeños comerciantes, mi Dios amado, para que ellos puedan subsistir, mi Dios, dentro de esta crisis. Bendice, Señor, nuestros negocios, bendice, Padre Santo, todo lo que nos ha dado y bendice nuestra familia, Señor. Santo Espíritu de Dios, nuestros hijos, nuestros nietos, los ponemos en la cobertura del Santo de Israel. En el nombre poderoso de Jesucristo. Shalom, shalom y shalom. Que tengan un día bendecido, fin de semana extraordinario. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el domingo a la 1:00 p.m. Santo Espíritu de Dios. Aleluya.